Hola, soy Leanis Soy Mariela Soy Jackie. y juntas somos Latinas en Voz Alta. tu lugar seguro. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Su nombre es Yuri Briseño y ella nos va a contar un poquito de su historia, su resiliencia aquí en los Estados Unidos, su historia de fe y valentía. Así que sin más nada que decir, aquí está nuestra invitada. Hello. ¡Wow! Bienvenida, Yuri. Qué honor tenerte aquí. Bueno, primero que nada, gracias Yuri, que ella nos decoró el set hermoso. Sí, ella Sí. es la Wow. creadora de este set. Así Ustedes son las que brillan en el set, de hecho. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una gran bendición contar con unas mujeres que también tienen historias y trayectorias increíbles. Creo que todas aportamos cosas maravillosas dentro de este país, como latinas, ¿no? Así mismo es. Bueno, de las primeras cosas que me encantaría decirles es que soy muy venezolana. Soy muy venezolana, pero aprendí a abrazar este país como mío. Es donde he formado ya 9 años lo que corresponde en mi vida y donde he tenido la gran bendición de formar a mis 2 hijas, las cuales pues obviamente son mi vida actualmente. Entonces, bueno, para mí es un privilegio poder hablar un rato con ustedes. Ay, estamos muy felices. Gracias. ¿Tu profesión es fisioterapeuta? Ajá. Sí, en Venezuela estudié fisioterapia. Tengo muchísimos años de graduada. No se me ven, pero tengo 18 años de haberme graduado en la universidad. ¿Empezaste a los 12 o qué? Uy, mira, Te ves muy casi. joven. Sí, casi. Digamos que casi. Nada, la fisioterapia para mí fue una de las formaciones más interesantes de mi vida. Mi papá era médico traumatólogo, Oh, wow. por ende quería estar en el área de la salud, pero no necesariamente de médico. Entonces encontré esta carrera, la cual me hizo salir del lugar donde yo vivía, era un estado, y tuve que viajar a otro que se llama Valencia, que es como la segunda ciudad más grande de Venezuela. Y allí, bueno, hice mi carrera, hice muchísimos años a nivel laboral. Luego me fui a España a hacer una especialización en neurología, que creo que es de las cosas que más me ha apasionado, el tema de ver a una persona con una lesión imposible de recuperar. Entonces eso imposible era para mi vida muy retadora por el tema de que nada es imposible. Nada Correcto. imposible. Claro. Wow, España. ¿Qué tal España? ¿Cómo te fue allá? España, Madrid, espectacular. Con Te esos encantó. tíos. Amé esos tíos y las tías también. Ay, wow. No, me encantó España. Obviamente son conceptos de vida completamente diferentes. Pero yo decía que yo tenía 2 orejas de Mickey. Ay, porque mi vida, mi sueño, mis expectativas era venirme a vivir a Estados Unidos. Oh, wow. Entonces, eso no me hizo quedarme en España, pero ciertamente si tú haces un posgrado, la universidad te ofrece la oportunidad de que te quedes laborando. Pero fue una experiencia increíble, sobre todo porque era mi pasión en ese momento, mi carrera. ¿Qué fue lo que más marcó esa experiencia en tu vida? El hecho de que hay, en el área de neurología, hay varias formas como ejercer y hay una que es terapia infantil, que es para niños con parálisis cerebral. Oh. Y yo no trabajaba con niños, a mí me gustaba trabajar con adultos porque consideraba que emocionalmente era bien complejo el tema de tú recibir a unos padres con un niño a veces casi a nivel vegetal y transcurrir años igual con problemas de autismo, pero ya en unas lesiones más severas. Entonces, lo que yo me traje de España es que no era con adultos, realmente era con niños porque la necesidad dentro del país aumentaba cada vez más. Entonces, eso me marcó muchísimo el entender de que debes hacer lo que amas y apasionas donde hay la necesidad de hacerlo. ¿Cómo te transformó como mujer? Como mamá, que no era mamá para ese entonces, la empatía de encontrar unas mujeres y con padres sumamente fuertes, con sus hijos, con su carga, llevándola hacia adelante, creo que eso me redefine como una mujer que no solamente estaba acompañando a esa familia, sino también estaba siendo parte del proceso
de avance de alguien. Y eso hasta el día de hoy lo mantengo. Soy parte de la compañía del avance de muchas más. Así Entonces tú llegas a Estados Unidos y básicamente empiezas de cero. ¿Cuál sientes para ti como inmigrante en ese momento fue tu reto más grande? Mira, una de las cosas que yo escuché hace tiempo, por eso no me voy a llevar el crédito de esto, y es que tú nunca emigras desde cero, porque tú traes todo Tu experiencia. lo que tú has vivido, lo que tú has estudiado, lo que tú has tenido. Ahora, ¿cómo empiezas en un país donde no es tu idioma, donde no es tu cultura, con todo lo que tú traes de aporte al lugar? Entonces, lo primero que hay que saber es que tienes que reconocer que no estás de cero. Vamos a ver qué tengo yo para aportar y sumar a este país. Y bueno, inicialmente yo sabía hacer 2 cosas en mi vida. Mariela, solo sabía limpiar y sabía ser fisioterapeuta. Y sabía que fisioterapeuta no iba a no funcionar. iba a funcionar inicialmente. Entonces empecé a limpiar. Y las personas que vienen con una mentalidad de aprovechar cada instante y cada oportunidad que brinda el país, va a abrirse cada ventana en esos pequeños lugares. Entonces aquí les voy a entrelazar por qué hicimos este set. Porque de tantas casas increíbles que llegué a limpiar, empecé a darme cuenta que no era difícil crear espacios diferentes. Y entonces iba a casas de gente en una condición económica impensable en nuestros países y decía, oye, pero si esto es muy sencillo. Para mi mente empezó a ser creadora rápidamente Empezó a de lo que crear. veía, de lo que veía, y a mí naturalmente me gustan las cosas que se vean bien. Así que más adelante eso en la actualidad me tiene como decoradora de interiores y casas. Wow. Cada oportunidad vale. Yuri, ¿qué te hizo pensar, Utah, este es mi lugar? Ok, mi tío se había mudado desde hace muchos años atrás por la situación país. Él fue despedido de una de las empresas petroleras más importantes de Venezuela. Entonces él se instauró en este estado y era realmente la única ventana que yo tenía. Y cuando me bajé del avión, sentí, mira, que es probable que a mi mamá se le haya adelantado el parto en Venezuela, porque yo llegué y dije, si yo soy de aquí, yo soy de aquí, las Yo aquí me voy a montañas, la quedar. nieve, no. Entonces me bajé y abracé el lugar en todos los sentidos. Si aquí había que ir a montañas, yo me he subido todas las montañas. Si aquí había lago, yo ya había ido a todos los lagos. Porque cuando tú entiendes que el emigrar es saber que no es que dejas un país, sino que te traes el país, lo mejor de tu Contigo. país. Wow, qué bonito. Tú continúas y te siembras y haces tuyo el lugar donde para mí Dios me colocó. Claro, has hecho un poco de todo en este de país. todo. Así que, ¿qué aprendizajes te has llevado de cada uno de esas cosas que has aprendido a lo Bueno. largo del camino? Desde que llegué aquí. Correcto. Ok, llegué a limpiar casas y eso me hizo, eso no me generó a mi humildad, porque la humildad no tiene nada que ver con el oficio. La humildad tiene que ver con el corazón y la forma en la que tú actúas con otros. Pero de alguna manera me hizo entender y ver la importancia del servicio desde otro punto de vista, porque cada vez que tú limpiabas es un servicio que tú brindas. Luego fui cajera en Rancho Marque, así que ahí empecé a aprenderme los nombres de los chiles. Nunca, sabes que en Chile, Venezuela no guajillo, hay chile, ¿no? no hay chiles. Serrano. Y yo iba y me ponía frente al lugar, ¿qué chile es este? Porque para ese entonces ¿No comen mucho chile? no hay. Nosotros no comen tenemos chilo. chile. No hay. Nosotros no conocemos ningún tipo de No chile. hay. Entonces tú llegabas y cuando yo empecé a trabajar hace 9 años, tú tenías que aprenderte los códigos y los chiles de memoria. Oh, ¿en serio? Yo Eso no me lo sabía ni sabía. las tablas de multiplicar. Y yo tuve que aprenderme los códigos. Mira que cuando yo era chiquita yo soñaba con ser cajera. De los Jugabas, chiles. agarraba un papelito donde le hacía así como clic, clic, como que si estuviera cobrando, Les imagínate. compré como la market de Target a mis hijos y son los más felices. Ajá, ¿sabes? exacto, porque pasas los precios, sí. Pip, pip. Ese trabajo realmente para mí fue sumamente importante por el tema de que así aprendí las diferentes culturas,
la integración latina, porque no solamente iban mexicanos, habían hondureños, o sea, había mucha comunidad más abierta. Y me gustó estar allí. Luego saqué una licencia de masaje terapéutico que fue como mi línea ya a nivel más Hacia la profesional, un poco más hacia la fisioterapia. Y luego por algunas situaciones, a través de esa licencia, empecé en pandemia, fue que empecé a hacer algunos cursos para capacitarme en lo que es la parte de interiores, de diseño y de decoración. Entonces todo eso ha formado parte de lo que soy hoy y todo ha sido necesario para mi formación. Todo, no cambiaría nada. Yuri, entonces tú te fuiste a España a estudiar. Sí. A estudiar fisioterapia. Entonces, ¿qué se siente qué sientes tú que estudiaste una carrera muy específica y ahorita estás haciendo algo completamente diferente? ¿Qué sientes? Mira, la reinvención es una de las cosas que si no lo quieres hacer, la vida te va a llevar a hacerlo. Entonces es mejor en esta vida tener abiertas una variedad de posibilidades y saber que aunque tú te hayas preparado y capacitado para una sola cosa, tú en un país diferente puedes abrirte a hacer muchas más. Entonces, eso que yo me traje, que yo tenía y que la verdad extraño con toda mi vida, nadie me lo va a quitar. En el momento que yo tenga a alguien que no tenga un seguro médico y esa persona no pueda caminar, mi servicio y mi conocimiento está allí abierto. Pero en este momento, exacto, pero en este momento mi reinvención me ha llevado al sostenimiento de mi casa, pero todo va en la apertura que tú tengas y el saber de tus múltiples capacidades y querer aprender, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de cómo salió, mencionaste que en la pandemia te salió la pasión por el diseño de interiores. Sí. ¿O? La pandemia no sé cuántos estuvieron aburridos, pero, pero ciertamente yo en pandemia quedé con mi bebé, estábamos las dos solas, entonces necesitábamos aprender. Era también un tiempo de inversión. Sí. Tú supiste hacerlo, entonces valoraste el tiempo que se nos encerró. Y la verdad es que tenías la oportunidad de deprimirte, de caer en ansiedad o de aprender algo. Por ende, sí había quedado en mi mente el tema de la decoración de interiores porque ya le había hecho las casas a mis amigas, pero quería hacerlo como un poco más específico. Entonces tomé algunos cursos, algunos talleres, un pequeño diplomado que daban por internet. Creo que la pandemia sumó mucho conocimiento y tanto sumó que este espacio viene de la pandemia, de cómo poder comunicarnos, cómo ser más masivos a nivel de información. Cierto. Entonces, creo que aproveché ese momento, lo tomé y hoy que estamos ya todos libres en calle, mi inversión de ese momento es lo que me está funcionando actualmente. Cierto. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito hasta ahora en la parte de la decoración y por qué? Bueno, aparte ¡Qué de trampa! Sí, aparte de este, por Aparte de este, favor, que por favor, claramente Yuri. Piensa muy bien la respuesta. Muy bien. Bueno, este podcast ha sido... Ok. Mi proyecto favorito es que en esta parte sí yo voy a tener que adelantarme, si esa pregunta está lista la voy a tener que adelantar. Mi vida, ¿verdad? Ha sido bastante pública porque yo lo he querido así para transmitir un mensaje muy específico, ya que tuve la pérdida de mis dos esposos. Entonces, después podemos hablar un poquito más de eso, pero es que quiero, porque ese proyecto fue de las cosas más bonitas que tuve. Entonces, conocí a una chica que también había enviudado 2 veces, ¿verdad? Y ella me pidió el favor que cambiara su casa, pero por esta razón, ella necesitaba que lo hiciera de una forma verdaderamente muy profunda, porque hay mujeres que luchan con el tema del apego y acababa de perder a su esposo 3 meses después que yo fui y no quería sacar nada porque sentía que sacaba a un esposo y ya era la segunda vez y dentro de esa casa también murió su mamá cuando la fue a acompañar en la primera pérdida de su esposo. Así que fue una casa que no cambié, sino fue una vida con quien caminé a trascender a lo que venía. Creo que ese por ahora ha sido uno de los proyectos más especiales, pero es porque había una conexión en nuestras historias, porque había una mujer decidida a hacerlo
y porque lo que venía diciéndoles, yo estaba allí para acompañarla dentro del proceso. Y cuando pasó eso, o sea, cuando hiciste ese proyecto, ¿ya tú habías pasado por el mismo proceso o todavía no? Oh, sí, por ¿Ya? supuesto que sí. Sí, Ok. sí, sí, sí. Sí, Wow. ya sé, es un momento silencio. Sí. Sí, es que me quedé pensando, o sea, perdiste a 2 esposos. Ujú. Bueno, Ok. ahorita suena muy tranquilo, Pero, pero fue no fue difícil así. en su momento. Pero no fue así. Bueno, primero me casé con un hermoso mexicano que Dios me mandó. Era el más bonito de todos, yo con respeto al... Pero el mexicano más bonito fue él, que vino a Utah y lo No, tranquila, conocí- mi esposo no es mexicano. Entonces Gracias. Mi esposo sí es mexicano. Amiga, ¿sabes? el más, Yo también, pero amiga, pues te el voy a más dar bonito chance. era el más bonito era el mío. Pero no se preocupen que ya puede ocupar otro el trono, ya se fue. Ah. Resulta de que en Rancho Mar, ¿qué pasa este chico increíblemente hermoso? Y yo dije, "Ah, me caso. Y me casé a los 7 meses. Porque una mujer inteligente. ¿De qué parte de México sabe qué era? hacer, del DF. Ok. Entonces, nada, me casé al año y algo de casado, salí embarazada. Tenía 3 meses de embarazo, estábamos bien felices. Se fue a su trabajo y nada, me llamaron de que no podía respirar, que estaba hospitalizado y cuando llegué, pues ya él había fallecido. Entonces, solo tenía 35 años. Para mí, el impacto de un momento como ese es una cosa desgarradora. Entonces, imagínate si yo hubiese sido una mujer que solamente se hubiese internado en lo que sé. Primero tenía que darme cuenta que la carga económica estaba sobre mí, luego una carga emocional, una mujer embarazada, con un matrimonio recién y con una historia de Televisa y Hermosa. Telemundo juntas. Entonces, salir adelante emocionalmente, que creo que es el primer paso que se da, fue bien complejo, pero a veces ese tipo de decisiones las tomas tú. Luego hice una pausa durante mi embarazo porque no sentía emoción el estar embarazada. Y a veces como mujeres nos acribillamos con respecto a la maternidad y yo siento que cada momento tiene un espacio. Yo estaba ganando una hija, pero estaba perdiendo un esposo. Sí. Y nadie se casa para quedar madre soltera, mucho menos viuda. Entonces, nada, tuve a mi hija, se llama Victoria, porque creo que Dios lo único que da son victorias. Entonces nació Victoria, que es un clon de su mamá en todos los sentidos. Y bueno, Cuerpo y alma, lo certifico. sí, definitivamente. Y bueno, siento que había sido como mi compañera en todo tiempo. Sin embargo, siempre digo que mi hija no era mi fortaleza. Mi fortaleza viene de Dios porque ¿quién tiene hijos adolescentes? Se van. Entonces, cuando se fuera Victoria, yo iba a llorar el doble y yo, no. Entonces, anclé mi fuerza en Dios, siempre proyecté mi dolor, mi levantamiento, siempre fui bien honesta, porque hay mujeres pasando situaciones bien diferentes a las mías, pero no tienen la capacidad de sentirse o verse vulnerables. Y es difícil ayudar a quien no muestra vulnerabilidad. Entonces traté como de llevar mis redes sociales por esa línea. Luego tuve la bendición de tener un siguiente esposo maravilloso, increíble, perfecto. Dije, wow, me lo merecía. Me lo merecía, me lo gané. Y todo era perfecto. No, los matrimonios perfectos no existen. Sí, existen. Yo lo tenía. Se llamaba Víctor, imagínate. O sea, Víctor. todo combinaba. Yo dije, Victoria, no. Víctor. Victoria, todo. Porque el plan que tú te armas siempre es perfecto y llega a donde va. Claro. Y nada, salí embarazada, tuve a mi bebé, se llama Luna, porque no hay una noche que no tenga luz. Y igual, realmente casi igual, mi esposo fue a trabajar, me llamó la policía, tu esposo sufrió un infarto, entonces ya era una segunda vez bajo el mismo impacto, obviamente con doble dolor, con otra niña y ahora con una casa nueva que pagar yo sola. Y ustedes que son unas mujeres súper emprendedoras y todos saben, las tres, lo importante del esposo, cuando Claro. molesta y cuando no. Sí, y saben que muchas de las
espacios donde ustedes tienen la oportunidad de venir y hacer esto, es porque hay un esposo que cuida de tus hijos, hay una ayuda, hay una autoridad sobre ellos. Y cuando eso no existe, no está, tú tienes que asumir que no vas a ser el papá y la mamá, no. Vas a tener que ser una mamá doble, porque nunca tú vas a hacer esa labor. Claro. Pero tiene que ser doble, porque la forma en la que te tienes que levantar tiene que suplir 2 espacios. ¿Algún momento has, has peleado, uno pelea a veces con Dios, o le has preguntado cuál es el propósito o por qué tú? Ajá, no, porque si le pregunto y me dice, porque me dio la gana, yo, bueno, gracias por su respuesta, Dios, muy amable. No, le pregunté, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O sea, si yo siempre he dicho en mi vida que tengo muchísimos años conociendo el amor de Cristo, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo que voy a decir que eres bueno? Sí, me quitaste 2 y ahora tengo 2 niñas, ¿cómo explico esto? Entonces de allí salió una conferencia que hago actualmente que se llama Encuentro, y la hice en pro al agradecimiento que tengo por la comunidad que de forma masiva extendió su mano para ayudarme de todas las maneras, emocionalmente, económicamente. Una de ellas, quiero decirlo públicamente, es Jackie. Conoció mi historia y ella inmediatamente tuvo un aporte de su parte. Y al ver que no conocía a toda esta gente que estaba en pro a ayudarme, entonces, ¿puedo yo pelear con Dios si tenía la mano de tanta gente allí? Contigo. Esa es una respuesta Claro. para mí de Ganaste 2 Dios. hijas y una comunidad. Exacto. Entonces, creo que ¿cómo quieres ver a Dios? ¿Cómo, con el que peleas o con el que te sustenta cuando te hace falta? O como yo digo, en mi necesidad, yo perdí 2 esposos, pero yo tengo 2 suegras que perdieron un hijo. Y hay mamás que no pueden tener hijos. Yo tengo 2 hijas. Y hay matrimonios que están vivos, pero es como si hubiesen muerto. Y hay hombres que ni siquiera están, a pesar de que los tienes al lado. Entonces, ¿qué vida tengo yo hoy por cual agradecer a Dios y por cual yo puedo aportarle a otra que tiene ausencia en muchas cosas, incluyendo la fe, que es de lo más importante, que no tiene nada que ver con una religión, sino con una relación? Si mi relación con Dios puede inspirar a alguien más, entonces ese es el objetivo. Si fui yo la elegida para perder 2 esposos, los cuales he llorado, he gritado, he ido en la camioneta y el último, ¡Víctor! Y hago silencio y me callo. Si lo he vivido todo para sentir la fortaleza de Dios, aquí estoy, Mencionas lo vivo. que tu historia está marcada por la fe, entonces. En tus momentos más difíciles, ¿cómo crees que eso te ha ayudado? Eso realmente ha sido todo lo que yo tengo. Mi fe, la fe es creer en algo que realmente no es tangible y no está frente a ti. Y cuando quedas sola económicamente, yo no sabía ni pagar el agua en mi casa, la luz, nada. Ya va, yo tengo una alarma para sacar la basura, porque ya a mí se me olvida sacar la basura. Y cuando tú quedas en la nada, cuando tú dices, no, es que yo tengo fe, mira, la fe es que tú puedas creer que vas a salir adelante con tus 2 hijas aún sin verlo. Entonces, como mi vida está fundamentada en eso, yo no tengo opción, no tengo un plan B para yo decir, bueno, pues este mes me va a ir mal porque esto es lo que creo que va a venir. Yo no tengo esa opción. Yo tengo una sola opción y es ser honesta y real con mis hijas, porque es mi prioridad, ellas me están viendo. Y yo no puedo infundirles algo a mi hija que ellas no puedan ver en mí. Así que todo lo que yo haga, lo que crea, en la forma en la que yo lo manejo, mi fe, eso es lo que observan mis hijas y eso allí es donde está anclada mi vida. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, eso es muy fácil, con los frutos, con saber que voy a pagar, con saber que hice un set maravilloso, el cual funciona para llevar una cantidad de mensajes increíbles, con el hecho de ver que no me ha faltado nada y que en mis momentos de más oscuro dolor, al poco tiempo, sencillamente continúo, avanzo, mientras con lo que vivo pueden levantarse y avanzar otras más. La verdad que
Estoy impactada con lo que dices. Estoy sin palabras porque lo puedes decir quizá ahorita con una tranquilidad. En mi cabeza está ahorita así como pensando, o sea, yo nunca quiero perder a mi esposo, ¿no? Siento Sí. que, o sea, mi esposo y yo llevamos 22 años de casados. Para mí no solo es mi esposo, es mi mejor amigo, es mi compañero, es mi confidente, es mi amante, es pues, el papá de mis hijos. Entonces, no me imagino la vida sin él. O sea, no, mi cabeza no da, y sobre todo los niños. O sea, ¿cómo le dices a los niños? ¿Cómo le explicas ciertas cosas a tus hijos, no? Mencionas que te has tenido que reinventar. Yo creo que eres una mujer bastante valiente, porque estaba pensando en mi mamá. Mi mamá se quedó viuda con 7 hijos a los 29 años. Wow. Y no le quedó de otra manera que reinventarse y salir adelante por sus hijos. O sea, ella nunca me ha contado realmente una historia, Wow. pero de todo lo que yo me recuerdo es de una madre valiente, Qué bueno. de una madre saliendo adelante, a pesar de que mi mamá nunca, ahorita es más religiosa que en esa época. Alguna vez ella me comentó que ella en un tiempo estuvo como en automático, Ujú. como, o sea, ella lo que necesitaba era sacar a sus hijos adelante, porque tampoco tuvo mucha ayuda. Sí. Entonces no tenía la fe. A lo mejor eso la hubiera ayudado más, pero creo que la fe es la que te ha dado más consuelo en la vida, ¿no? Ajá. Esperanza. Mi segundo nombre es Esperanza. Ah. No me gustaba el segundo nombre Ahora sí. hasta que ya lo asumí. Ay, quiero contar algo rápido. Bueno, espero ser rápido. Mira, ¿cómo se lo dices a los hijos? ¿Cómo se lo dices a los hijos? Mira, hay divorcios que el dolor es muy parecido. ¿Cómo se lo dice a sus hijos, no? Mi hija es una niña sumamente inteligente. La verdad es que yo me siento muy orgullosa. No he hecho ese trabajo, la verdad. Esta niña salió ¿Qué edad así. tiene? Solita. Tiene 5 años. Entonces mi hija, al momento en que yo le voy a explicar, hice una historia de tu papá fue al hospital y en su corazón una vena hizo así, ¡plup!, se abrió. Inmediatamente le salieron alas. Y mi hija, Ay, wow. ¡se murió! Yo, bueno, yo estoy en la ala, un ángel. Sí. Entonces, nada, mi hija, su proceso de dolor, mi papá es más divertido. Yo todos los días, Victoria dice, los papás son un poco más divertidos, mamá. Y yo, ok, gracias, vamos a seguir. Y todos los días, mi papá me hacía eso, mi papá llevaba a mi papá, porque en las niñas la figura de un padre es increíblemente profunda. Tanto que ustedes 3 hablaron de sus padres, ¿ven? Porque son 3 mujeres y entonces apostaban a la figura de ese padre. Mi hija no sabía de su papá de México. Por esta razón, hace 4 días atrás, ella me estaba reclamando que yo estaba trabajando mucho y que no estaba dándole tiempo a ella como hija, sí. Porque mi tiempo de hija, tú no te acuerdas. Y yo tuve que sentarme a explicarle por qué yo estoy trabajando tanto y dije, este es el momento. Y yo necesito contarte una historia de un papá verdadero que tú tienes. Ok, entonces empiezo a contarle la historia de amor y gracias a Dios yo tengo fotos siempre en mi teléfono porque las fotos cuentan historias. Entonces guardé todo el repertorio para cuando fuese el momento y yo contarle a mi hija la historia, igual lo haré con Luna después. Le dije, y me encantó este chico, y me dice, ¡ah! Pero vamos a buscar a mi papá verdadero. Y ese momento fue, bueno, tu papá verdadero. Pero ella, maduramente, está contándole a todos
de un papá verdadero, porque esa pieza de su vida ella no la había encontrado. A veces a nuestros hijos, pensando que le haremos daño, que no lo entienden, privamos de información y ustedes no saben el valor tan grande que tiene esa pieza. Ahora mi hija se siente completa porque sabe que su mamá se casó con un papá y de allí nació ella. Es tan importante que como madres aportemos historias verdaderas porque eso les da fortaleza y esencia a nuestros hijos. Que entendamos Y también... Oh, perdón. No, lo que iba a decir era que ya Yuri y yo habíamos platicado de eso de los papás, entonces todo ese día que ella me lo platicó yo quedé como que, sí es cierto, los papás son más divertidos, o sea, ¿cómo haría yo como ese aquí sin mi esposo si él es el que entretiene a mis hijos? O sea, ¿qué les voy a decir? O sea, no, de verdad que todo ese día quedé marcada porque no me imagino sin mi esposo entreteniendo a mis hijos, o sea, como familia, o sea, cómo lo llevas y cómo a través de la fe lo has ido sanando y con tus hijas lo has ido practicando. Sí. Oh, y a tu punto lo que te iba a decir, o sea, darles esa oportunidad a los niños de que sí son más fuertes de lo que pensamos. Yo, como he mencionado, perdí a mi mamá en el 2018, mis hijas, mi niño todavía no había nacido, pero Rubí en ese tiempo creo que tenía 4 años y a lo mejor Emma tendría 2. Estaban chiquitas y veíamos a mi mamá todos los días, o sea, su hija única, muy apegada a mi mamá. Ya cuando sabíamos que ya estaban sus últimas semanas, me senté a platicar con mi esposo y le dije, tenemos que decirle a las niñas, porque a mí, en lo personal, cuando falleció una abuelita, un tío, el primo, yo nunca me enteré. No decían. Hasta meses. ¿Y dónde está? Ah, es que, ¿qué? O sea, de mi abuelita, o creo que era mi bisabuelita, me enteré como al año, porque ya vivíamos acá, ¿no? Pero es como que, pero ¿por qué siempre yo tuve ese pleito con mis papás? ¿Por qué no me dicen? Porque me están cuidando. Pero yo no quería hacer eso con mis hijos. Entonces le dije a mi esposo, ellas tienen que saber para darles la oportunidad de si quieren estar en el servicio. Porque a mí, por ejemplo, nunca me dieron esa oportunidad. Me enteraba después de que ya pasaba el funeral, el servicio, todo. Entonces, imagínate tan chiquitas como en tu caso. O sea, creo que es importante también darles el beneficio de la duda que sí son muy inteligentes, que sí lo pueden entender y merecen saberlo porque es su papá o su abuela o lo que sea. Y normalizar el tema porque todos... Sí, normalizarlo. Todos nos vamos. Exacto, normalizarlo. Si es algo normal. Si una mujer que está pasando por lo mismo que tú has pasado, Yuri, ¿qué consejo le darías en este momento a esa mujer que no sabe en esos momentos qué hacer? Primero, no hacer nada. Eso es sumamente importante. No hacer nada. Eso es exageradamente importante. Solo estar. La gente necesita entender que no hay que hacer algo para levantarse. Tienes que sentarte y estar allí. Estar. Igual la gente que te visita. ¿Qué le voy a ir a decir a ella? Todos decían eso. Yo no puedo ir a ver a Yuri. ¿Qué le voy a ir a decir a ella? No tienes que decir. Aprender a estar es allí. El acompañamiento. Allí, en silencio, en un aporte, en una ayuda, así se está. Pero esa mujer que está pasando un fuerte momento y que no sabe qué hacer, lo primero es no hacer nada. Es escucharse, es llorar, es lamentarse, es frustrarse. Y cuando ya todo ese espacio esté agotado por completo, allí entonces se empieza a construir. Es imposible que empieces a construir una casa cuando se te está desboronando encima. Cierto. Es preferible que se caiga toda esa casa para que después que ya no haya nada en ese lugar, tú vuelvas a construir. Ese silencio, esa frustración, ese dolor que sientes, ese divorcio que puedes estar pasando, esa pérdida del familiar, ese estado de migrar, dejando tu familia, dejando tu país, ese dolor de ausencias o marcas que dejaron nuestros padres, porque como madres no lo hacemos bien, ni como padres tampoco. Esos dolores silenciosos que no se lo cuentas a nadie, esas depresiones, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué hay tanta ansiedad? Por el silencio, por la figura en las redes sociales, por el mantener eso que vende. Entonces no tienes chance ni de sentarte a reconocer que estás mal.
Siéntate y reconoce que estás mal. Está todo derrumbado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo mucha fe, pero Dios no lo hace por mí. Y Dios nunca lo va a hacer por mí. Yo decido creerle a Dios y hacerlo. Entonces Dios camina con el que camina. Por eso hay una luz de día y hay una oscuridad en la noche. Porque Dios está en constante movimiento. Y la gente de fe pretende traer un mensaje de entrégaselo todo a Él y Él hará. No, no, no. Entrégale todo y tú sé responsable de tu parte. Después de tu silencio viene la reconstrucción. Después de tu reconstrucción viene la ayuda de Dios y decir, Señor, estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? Y Dios habla y habla fuerte. Dios habla y habla dulce. Dios siempre habla. ¿Lo quieres escuchar? ¿Lo quieres escuchar? Eso es una decisión individual. Entonces, si tienes hijos, si estás soltera, si tienes la responsabilidad de una familia, también le digo a esa mujer, no solo eres mamá. Antes de ser mamá, eres una mujer. Antes de ser esposa, eres una mujer. Antes de mantener un matrimonio para la sociedad, eres una mujer silenciosa que calla. Reconstruye con todo lo que se derrumbó, que las mejores casas salen más fuertes después que tú te encargas de reparar cada grieta de ella. Y luego, cuando te levantes, tus hijos te van a ver, tu esposo te va a ver, porque tú decidiste levantarte y ser ejemplo visible para ellos, cuando primero te escuchaste a ti. Eso es lo que de alguna manera trato siempre de decir. Qué Wow, hermosas qué palabras. qué mensaje encanta. tan poderoso, Yuri. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nos pasamos un poquito del tiempo porque creo que podemos pasar aquí horas hablando contigo, Aprendiendo. aprendiendo. ¿Cómo te consiguen en las redes sociales? Por supuesto, mi nombre es Yuri Briceño, salgo como Esperanza BC, que es mi segundo nombre, y ahí está la información de mis conferencias que se llaman Encuentro. Tengo una el 26 de abril. Y también allí marco un poco sobre la línea de lo que hago de remodelación de casas y de decoraciones. Está mi página de terapia. Soy mamá, pero sobre todo en mis redes sociales soy Yuri Briceño, que cuando te encuentras con la esencia de alguien, eso es lo que deberías siempre compartir, ¿no? Me encanta. Sí. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en otro capítulo de Latinas en Voz Alta. Nos pueden conseguir a nosotras en Instagram como Latinas y en TikTok como Latina Latinas Buzz Buzz Talk. Latina Buzz Talk, Instagram y TikTok. Yes. Chao. Bye.